Saben que hace ya 3 años que me casé. En ese tiempo yo estaba me estaban preparando muy bien para mi boda. Y una de las cosas que yo quería hacer era de presentar unos votos matrimoniales muy bonitos, muy especiales hacia mi esposa. Y entonces, como saben, me puse yo a escribir y yo puse, te prometo hacer esto, prometo hacer lo otro. Y pasé yo meses tras mes intentando escribir los mejores votos que yo pudiera escribir. Y me la pasaba escribiendo, revisando, modificando, hasta que finalmente 2 noches antes de mi boda, para mí la fecha ya había, los votos ya habían quedado perfectos. Porque era una lista de todo lo que yo quería proveerle, todo lo que yo quería prometerle a mi esposa como un nuevo matrimonio. Y dentro de eso habían dos cosas muy importantes que yo le quería decir. Que yo siempre le iba a proteger y que yo siempre iba a proveer por ella. Y entonces llegó el día de la boda y con lágrimas en mis ojos le compartí eso y así fue. Y entonces así fue. Fuimos a la luna de miel y cuando regresamos yo dije, yo voy a cumplir mis votos. Siempre la voy a proteger, siempre voy a proveer por ella y siempre voy a asegurarme de que ella tiene todo lo que necesita. Pues dentro de un año de lo que nos casamos, comenzó la pandemia. Y inmediatamente perdimos nuestro empleo, ella perdió su trabajo, yo perdí el mío y no encontrábamos empleo. Y entonces nos dijimos uno al otro, bueno, nuestra cuenta de ahorros está más o menos, entonces podamos sobrevivir un tiempito. Pero en lo que estábamos buscando trabajo, miramos que nuestra cuenta de ahorros disminuía, que poco a poco ese balance iba llegando casi a cero. Luego teníamos que empezar a depender de los bancos de comida para nuestros alimentos. Y entonces, aunque estábamos sobreviviendo, estábamos reconociendo que nuestra situación estaba yéndose de mal en peor. Y entonces un día nos sentamos, mi esposa y yo, y tuvimos una conversación muy difícil. Y yo le dije a ella me dijo a mí, mejor, no vamos a poder sobrevivir mucho tiempo más. Tenemos solamente ahorros para una renta más y ahí quedamos en rojo. Tenemos que hacer algo. Y yo en aquel entonces le dije, de broma, ¿qué tal si nos vamos a ir con tus papás? Y él me dijo, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo le dije, ¿en serio? ¿En serio? Y nos pusimos a orar, nos pusimos a pensar, y dijimos, bueno, casi ya no tenemos dinero, estamos apenitas sobreviviendo, tenemos que hacerlo. Fuimos con nuestros suegros, tuvimos la conversación y ellos dijeron, claro, para ayudarles aquí estamos, porque ellos tenían un cuartito extra en su apartamento. Y entonces es lo que hicimos, vendimos todo, casi todo lo que teníamos y lo poco con lo que nos quedamos lo guardamos en cajitas, nos lo llevamos y lo guardamos debajo de la cama y ahí reducimos nuestra vida a un cuartito pequeño, justo el mismo cuartito que Selene había crecido como adolescente. Ahora a ese era nuestro hogar. Y aunque al movernos ahí ya podíamos respirar ya un poco más ligeros, yo no podía escaparme del pensamiento de que yo le había fallado a mi esposa. Porque yo le había dicho, yo voy a protegerte, yo voy a proveer por ti, y yo voy a asegurarte que tú tienes todo lo que necesites. Y en ese instante me di cuenta de que yo no había cumplido con ninguna de esas cosas. Y entonces en ese instante yo me sentí como que yo había fracasado como esposo, como que yo había fallado en las promesas que yo le había hecho. Y cada mes que pasaba que nosotros estábamos ahí viviendo en esa casa, en ese cuartito, todos los días yo era recordado de que yo había fracasado. Y la pregunta que les tengo aquí hoy es, ¿cuántos se han sentido así? Que en algún punto con sus sueños, sus planes, sus deseos, sus carreras, sus matrimonios, sus deseos, todo lo que han querido hacer, algo sucedió y ustedes sienten que han fracasado y no saben cómo salir de ahí. Pues hoy vamos a mirar una historia bíblica que nos va a ayudar a saber cómo vencer el fracaso. Entonces los invito a que vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, los que tienen sus Biblias o sus teléfonos, o si no las tienen, pueden escuchar. Mateo capítulo 26, verso 33. Vamos a mirar la historia de un personaje bíblico que también pasó por un fracaso, pero vamos a ver cómo Dios le ayudó y qué podemos hacer nosotros siguiendo ese ejemplo. Mateo 26, 33 dice, Pedro respondió,
aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro declaró, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esa palabra ahí que nunca te negaré, en otras palabras podemos decir es, nunca te daré la espalda, nunca te traicionaré, nunca voy a fallarte a ti, yo no voy a fracasar. Aunque todos los demás tropiezcan y caigan, yo me voy a mantener a tu lado. Yo voy a mantenerme firme contigo. Casi lo mismo que yo le dije a mi esposa. Yo voy a proveer por ti, voy a protegerte y voy a asegurarme que siempre estés contenta. Pero así como el apóstol Pedro, o así como en mi historia, también aquí el apóstol Pedro falló y fracasó. ¿Y qué sucedió por eso? Vamos a ver en Lucas 22. Lucas 22. Él hizo una promesa, nunca voy a fallar, nunca voy a fracasar, nunca voy a dejarte. Pero miren lo que sucede en Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Dice, entonces ya cuando Jesús había sido arrestado y ya lo estaban acusando, miren lo que hizo Pedro. Entonces prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Encendieron un fuego en el patio y se sentaron todos alrededor. Y Pedro se sentó entre ellos. Una criada que lo vio sentado al fuego se fijó en él y dijo, este estaba con Jesús. Y entonces Pedro lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco más después, otro lo vio y le dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro respondió, hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, verdaderamente también este estaba con él, porque es de Galilea. Y Pedro dijo, hombre, yo no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras aún él hablaba, ¿qué sucedió? El gallo cantó 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro de ahí? Él salió afuera y lloró amargamente. ¿Saben que a veces la respuesta que uno tiene cuando fracasa, cuando falla en sus planes, sus deseos, todo lo que tenían, es eso? Un quebrantamiento de corazón, porque uno realiza, bueno, yo invertí tanto tiempo, tantos esfuerzos, quizás tanto dinero, tanto tiempo, tanto de mi amor en esta cosa, en esa situación, en esa persona, y ahora esa relación, ese sueño, esos deseos, todo esto ha fracasado. Y a veces quedamos en la misma situación que Pedro, lloramos amargamente. Hay un psicólogo que dijo lo siguiente: el fracaso lleva a pensamientos excesivos y el exceso de pensamientos estrangula los sueños. Y entonces, esa es una cosa muy real cuando uno se entra en un fracaso o en una falla, cuando algo que tienen, unos planes que hizo en su vida caen. Eso sucede. Uno empieza a pensar, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo pude haber cambiado? ¿Cómo pude haber mejorado? ¿Qué no debería de haber hecho? Y eso dicen los psicólogos, que si tú te pones a pensar y pensar y pensar, eso va a estrangular los sueños futuros que tú tengas, los deseos futuros que tú tengas, porque no te estás permitiendo mirar hacia adelante, sino ahí te estás quedando lamentándote del pasado. Y eso es lo que hizo Pedro, y eso es lo que le sucedió a él. Y las preguntas que les tengo a ustedes para esta noche, ¿qué les sucedió a ustedes? Que les está todavía haciéndose quizás aferrarse a ese fracaso. ¿Qué les hace todavía seguir lamentándose del pasado? ¿Qué es lo que les hace difícil de mirar hacia el futuro y quedarse aferrado al pasado? ¿Qué es lo que les está quitando la esperanza de poder mirar hacia adelante? Mientras yo estaba en esa mentalidad, mi esposa me decía, casi todos los días me decía, Dios no te trajo hasta este punto solo para abandonarte. Pero a pesar de que ella me había dicho eso, yo decía, Dios, enséñame pues, enséñame que yo no soy un fracaso. Y esa es la noticia que yo les tengo hoy, lo que yo viví. Al pesar del fracaso, existe esperanza para nuestras vidas. Aunque tu matrimonio haya fallado, aunque tus sueños hayan fallado, aunque tus planes, tu educación, la carrera de tus sueños, aunque cualquiera de esas cosas haya fallado, tú tienes esperanza.
para tu vida. Y vamos a ver cómo la demuestra Jesús a Pedro. Vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15. Ya en esa parte de la historia, ya Jesús había muerto, había resucitado y se le aparece una vez más a sus discípulos para tener una conversación muy importante con ellos y entre eso con Pedro. Juan 21, 15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Volvió Jesús a preguntarle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y le dijo, apacienta a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me quieres? Y Pedro se entristeció de lo que le preguntaron por tercera vez y respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y entonces aquí eso es algo muy importante, porque no solamente son buenas noticias para Pedro hace 2000 años, son buenas noticias para nosotros aquí hoy mismo. Y se les digo porque en tres maneras a Jesús afirma a Pedro, en tres maneras le da esperanza a él. En la primera vez, en la primera manera, con las preguntas que le hace. ¿Cuáles son las tres preguntas que le hace? Pedro, ¿me amas? En realidad es una pregunta repetida. Y lo impactante de esto es que quizás para nosotros hay solamente una palabra para eso, para el amor, ¿verdad? Si yo quiero decirle a mi esposa, a mi mamá, a un amigo, a alguien, que yo los amo, no hay palabra más grande que esa, ¿verdad? Quizás hay sinónimos, que yo te aprecio, yo tengo mucha afección por ti, pero la más importante, la más grande es: yo te amo. Igual en el inglés. ¿Cuál es la palabra en inglés? El que me lo diga le doy un regalito al final. I love you, hermano Amaya, usted se gana el premio. Muy bien. Y entonces en inglés y en el español hay solamente una palabra para el amor. Pero en los tiempos bíblicos había tres palabras. La primera era pileo, es decir, como un amor entre amigos. Un amor como donde sea usted, entre compadres, como sea su palabra que usted usa en su país, pero es un amor entre amigos, o quizás también entre familia. Es el amor que yo tengo por mi hermana. Yo la amo pileo, entre amigos, algo así normal. El segundo es el amor eros. Ese es el amor entre pareja, entre matrimonios. Un amor romántico, un amor íntimo. Y el tercero es el amor ágape. Ese es un amor que la Biblia atribuye directamente a Dios. Un amor sin egoísmo, un amor sin falta, un amor sin nada de eso. Y entonces en este caso, fíjense aquí, la primera vez que Jesús le dice: Pedro, tú me amas, Él le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas ágape? ¿Tú me amas en el amor de Dios? Pedro solo le dice: sí, Señor, yo te amo fileo, yo te amo como amigo. Y se repite la segunda vez: ¿tú me amas ágape? No, yo te amo fileo. Y entonces eso es lo importante aquí. En este instante Jesús está mirando que Pedro no está donde tiene que estar. Pedro no está amando como Él quiere que ame. Y entonces por eso en la tercera vez le dice: Pedro, ¿tú me amas fileo? ¿Me amas como un amigo? Y Pedro dice: sí, yo te amo como amigo, yo te quiero, yo te aprecio. Y para mí lo hermoso de ahí es que Jesús no hace eso porque está bajando su estándar de amor, sino Él lo hace porque Él le está diciendo: bueno, este apóstol, este Pedro, él no está capaz ahorita de poder amar al nivel que yo quiero que ame. Entonces lo que yo voy a hacer es, yo voy a bajar a su nivel, caminar con Él hasta que Él esté donde yo quiero que Él esté, para que Él pueda tener éxito, para que ahora Él pueda ser una bendición. Esa es la primera esperanza que tenemos, de que cuando tú fracasas, de que cuando tú fallas, Jesús no te va a dejar ahí. Él viene, te levanta y camina contigo hasta que tú puedas seguir adelante con Él todavía a tu lado. Eso es lo primero que Jesús hizo aquí. Lo segundo,
Le dice 3 cosas después de cada pregunta. Y en el idioma original se traduce así. La primera, alimenta a mis corderos. La segunda, cuida de mis ovejas. Y la tercera, alimenta a mis ovejas. ¿Cuántos aquí tienen mascotas o han tenido mascotas? Levanten la mano. ¿Cuántos han criado esas mascotas desde que habían nacido, desde que eran pequeños y las tuvieron por años y años? Las miraron crecer. Ok. Díganme un poquito de eso. ¿Eso es un proceso rápido? Sí. Bueno, quizás sí es un elemento pequeño, pero normalmente es un proceso largo, ¿verdad? Porque son cachorritos o son gatitos, son pajaritos y uno tiene que mirarlos crecer, darles de comer, cuidarlos, quizás llevarlos al veterinario y ya uno los mira crecer año por año. Mi esposa me enseña fotos del pajarito que teníamos. Ella lo tenía desde que nació y era un pajarito bien pellecito, pero ella lo cuidaba, lo amaba, lo apreciaba y me enseña fotos de cómo poco a poco ese pajarito iba creciendo. Lo mismo con el perrito que tiene. Me enseña ella fotos de cómo ese perrito que iba creciendo poco a poco. Ella tenía que darle de comer, cuidarlo igual, llevarlo al veterinario y sacarlo a caminar, de todo. Es un proceso largo. ¿Por qué digo todo esto? Es porque es lo que le está diciendo Jesús aquí. Él está usando las ovejas como ejemplo. Él está diciendo, tú como ilustración vas a cuidar de corderos y luego vas a cuidar de ovejas. Ese proceso de que una oveja, un cordero, crece a ser oveja, es de procesos de años. Lo que entonces Jesús le está diciendo aquí es, yo no voy a dar más, Jesús no le estaba diciendo, vente, te voy a dar una chance más, y si fallas, a ver qué pasa, ahí te quedas. No, lo que le está diciendo es, yo estoy invirtiendo en ti. Tú vas a estar conmigo por tiempo, por años, tú vas a caminar a mi lado. Yo no solo te estoy invitando de que vengas conmigo un ratito, no, yo te estoy invitando a que que compartas el resto de tu vida conmigo. Él asegura que Él tiene un futuro más allá del fracaso. Y esa es la segunda esperanza que Jesús te puede dar, para que tú tengas armonía, para que tú tengas paz en tu vida, de que hay una esperanza. Tu fracaso no es el final. Jesús te da una segunda oportunidad. Y lo tercero, al final Él le dice, sígueme, acompáñame. Y lo hermoso aquí es que Pedro se había dicho, no, yo voy a regresar a ser pescador, yo voy a regresar a hacer lo que siempre había hecho en mi vida. Pero aquí Jesús le está diciendo, no retrocedas, no tomes pasos hacia atrás, tú sigue para adelante. Ahora sígueme como discípulo. Y eso es lo hermoso. Jesús nos asegura que nuestro fracaso no es el final. Y mis hermanos, eso lo viví yo. Porque yo no me quedé en ese fracaso, sino que Dios me ayudó, Dios abrió oportunidades, Dios abrió caminos, encontré trabajo, mi esposa encontró trabajo, volvimos a encontrar nuestro propio apartamentito. Él me levantó de ese fracaso, me dio una segunda oportunidad y me enseñó que a pesar de la situación en la que yo estaba, había esperanza, había un futuro, había una oportunidad de seguir adelante con Él siendo el que me bendice. Y entonces, eso es lo que Jesús hace. Si tú has fracasado, Jesús te promete una segunda oportunidad. Él te promete que hay una esperanza más allá del fracaso. Y Él te promete que si tú lo sigues, Él te va a bendecir y te va a ayudar a que vuelvas a prosperar. Pero lo importante aquí es que hay que saber qué nos corresponde hacer a nosotros. Porque eso es lo que Jesús hace. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Les voy a dar unos pasos sencillos, pero nos van a ayudar a poder empezar a salir del fracaso. O si conocemos a alguien que ha fracasado, palabras que podemos darles para que ellos puedan encontrar esperanza también. Número 1, reconoce tus emociones. Cuando yo primero empecé a tener ese pensamiento de que yo estaba fracasando como esposo, yo escondí todos mis sentimientos, todo lo que yo sentía, lo escondía de mi esposa. Yo no quería hablarlo, no quería contar nada, porque yo pensaba de que no era correcto sentir esas cosas. Pero una de las cosas que más me ayudó es expresar que yo estaba sintiendo, expresar que lo que yo estaba pensando, dejarle a ella saber de qué es lo que mi mente me estaba diciendo, qué eran los pensamientos que estaban sucediendo en mi cabeza. Y ella me ayudó, porque ese es el primer paso, reconoce tus emociones. Si tienes que llorar, si te sientes frustrado, si te sientes desesperado, admítelo.
y pónselo en las manos de Dios. Y si puedes, si está a tu alcance, busca ayuda profesional. Número 2, reconoce los intentos negativos de reducir el dolor. Cuando uno entra en ese estatus mental, a veces busca cosas insaludables para sentirse mejor. Y eso puede ser mirar la tele por horas, pasar tiempo en las redes sociales para ignorar todo eso. Muchos toman hábitos de alcohol, hábitos de alguna droga. Hay que reconocer que los hábitos insaludables, aunque quizás van a aliviar el dolor por unos momentos, a largo plazo van a lastimar más de lo que van a ayudar. Y por eso hay que reconocer cuando nuestra mente quiere hacernos tomar la ruta fácil y decir, no, yo no puedo tomar eso porque voy a quedarme aún más en ese pozo. Y entonces, número 3, practica, reconoce los intentos negativos de reducir el dolor. Porque a veces tú vas a decir, bueno, ese alcohol me va a sentir bien, esas drogas, salir con las personas, hacer ciertas cosas, me van a hacer sentir mejor. Pero es solo por un momento y los sentimientos van a regresar. Y por eso aplicamos número 3, practica hábitos saludables. Salir a caminar, platicar con alguien para expresarse, que alguien los escuche, hacer ejercicio, hacer algo para educarse, para trabajar el cerebro. Por ejemplo, mi esposa y yo nos encantan los rompecabezas, más los de 1000 piezas. Nos ponemos ahí a juntar los pedazos pieza por pieza, y aunque no hablamos mucho en ese instante, pero es algo que activa la mente y nos ayuda a procesar lo que estemos pensando. Número 4, reconoce los pensamientos irracionales sobre el fracaso. La palabra de Dios dice en Proverbios que lo más engañoso es ¿qué? El corazón. Para nosotros lo más engañoso en momentos bajos de la vida es la mente. ¿Cuántos aquí en un tiempo cuando se sienten tristes, desanimados, frustrados, ansiosos, empiezan a tener pensamientos de que yo no sirvo para nada, o por qué hice esto, lamento aquello? ¿A cuántos les entran pensamientos aún más negativos todavía? ¿Verdad? Esa es la mente. Cuando uno se siente bajo, la mente empieza a decirte cosas que no son ciertas, porque la mente está vulnerable en esos momentos. Y entonces ese es un paso importante. Reconoce que a veces te van a entrar pensamientos que no son ciertos, especialmente cuando uno está fracasando. Como ejemplo, yo cuando me quedé sin trabajo, no solamente pensé de que yo había fracasado como esposo, pero me estaba diciendo, ahora pues yo no sirvo como cristiano, yo no sirvo en esto, yo no sirvo en aquello, cosas que no eran ciertas. Pero como yo estaba en un estado bajo emocionalmente, esos pensamientos estaban en mi mente. Entonces, aquí les digo, reconozcan cuando la mente te pone pensamientos que no son ciertos y haz lo más posible para echarlos fuera. Porque eso no es lo que Dios dice de ti. Dios dice, aunque tú fracasaste, tú no eres un fracaso. Hay esperanza para tu vida. El quinto, tus fracasos son un momento de tu vida, no te definen la persona que tú eres. ¿Me escucharon? El fracaso solamente es un momento, un periodo, un instante en tu vida, aunque dure años, pero es un momento. Eso no significa que tú eres el fracaso. Hay que recordar eso. Y por último, identifica los posibles errores y haz un plan para seguir adelante. En mi caso de mi esposa y yo, aprendimos en aquel entonces mejorar nuestras finanzas, tener un plan B, cosas que podemos hacer, cosas prácticas que nos van a prevenir volver a caer en esa situación. Esos son los pasos que podemos tomar. Y ahora, ¿qué podemos hacer aquí en esta noche? Un líder de Europa hace años atrás, él dijo lo siguiente: el éxito no es definitivo, es decir, no es el final. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor de continuar. Y entonces el desafío y la invitación que les hago en esta noche es que con la ayuda de Dios tengan el valor de soltar su fracaso, de soltar esos pensamientos, esa carga, lo que sea, suéltenlo. Número 2, que tengan el valor de seguir con la vida, porque Jesús dice que hay esperanza, que Él tiene un plan y un propósito, y que tengan el valor de seguir a Jesús, aún
entre esos momentos malos. Porque ahí es cuando la fe realmente vale, ahí es cuando la religión, ahí es cuando Dios realmente está disponible, cuando todo va mal. Porque el que te puede librar, el que te puede ayudar, el que te puede sacar de tu fracaso, se llama Cristo Jesús. Me gustaría hacerles una invitación aquí. Si tú en algún momento has lidiado con un fracaso, pero hoy quieres clamar esas tres cosas, de que con la ayuda de Dios, tener hoy el valor de soltar el fracaso, de seguir adelante y de seguir a Jesús, te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás. Y si nos están mirando por la transmisión, si tú quieres hacer ese compromiso en esa noche, te invito a que escribas ahí en el chat un amén. Yo sigo hoy a Jesús. Y si no están listos, no se preocupen. Porque quiero que sepan eso, que el Jesús está disponible para darte una segunda oportunidad, para darte esperanza y para decirte, sígueme, te llevo a un lugar, a un futuro mucho mejor. Vamos a orar. Padre Dios, es nuestro deseo y es el propósito de estas reuniones de ayudar a traer armonía, Señor, en nuestros hogares, sea los matrimonios, sea la relación con padres y hijos, sean los amigos que vivan juntos, sea en cualquier relación que tengamos, Padre. Pero es nuestro deseo, porque es tu deseo también, que exista la armonía y la paz en los hogares. Y Padre, sabemos que una de las cosas que interrumpe, que a veces arruina esa paz y armonía, son los pensamientos de fracaso, Señor. Yo sé que a veces las cosas en la vida no van como quisiéramos que fueran, Señor. Y a veces nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros matrimonios, nuestras carreras, nuestros estudios, hay algo a veces en nuestra vida en donde los planes no salen como queríamos, y eso se llama fracaso. Pero Padre, sabemos que a veces lo triste es que nos quedamos en el fracaso, nos quedamos en la lamentación, nos quedamos estancados en el pasado. Pero Padre, en esa historia que hemos visto, tú nos prometes que tú eres el Dios de segundas oportunidades, que tú eres el Dios de esperanza y que tú eres el Dios que nos dice, sígueme, levántate de donde estás, porque hay algo mejor para ti. Padre, quiero clamar esa promesa, esa esperanza para todos los que están aquí presentes y los que están escuchando la transmisión, para que podamos salir de ese lugar seguros de que el fracaso no es el final, de que el fracaso no tiene la última palabra en nuestra vida, aunque sea difícil, duro, aunque sea algo, una carga increíblemente dura de sostener, Señor. Tú nos dices que no es lo último. Tú tienes una esperanza, un rescate y una salida para nosotros. Pero también nos invitas a hacer algo esta noche, de tener el valor de soltar esos pensamientos de fracaso, de tener el valor de creer y confiar en ti, de que hay una esperanza y un futuro para nuestras vidas, y de hacer lo más difícil que un ser humano puede hacer, de seguir a Jesús aún entre lo malo. Señor, yo he contado de que aun cuando yo me enfrenté con el fracaso, tú me diste una esperanza. Señor, tú eres el Dios que rescata, no solamente en maneras imaginarias, tú eres un Dios que rescata de cosas de la vida diaria, de lo más terrible de la vida, tú puedes dar una segunda oportunidad, Señor. Entonces es mi oración en esta noche, que tú des esa esperanza para todos los que estamos aquí, seamos nuevos en la fe o seamos gente que ya ha creído en ti toda su vida. Pero Señor, ayúdanos en esta noche a creer que las segundas oportunidades existen, que la esperanza existe y que todo viene en el nombre de Jesús. Padre, también te pedimos que esos 6 pasos que compartimos, que cosas prácticas que podemos hacer en nuestro diario vivir, que lo podamos hacer, Señor, para que nos ayudemos también a hacer nuestra parte en salir de ese pozo del fracaso. Pero lo más importante es tener el valor de decirle sí a la invitación de Cristo Jesús. Y entonces, Padre, eso lo dejo en cada corazón aquí en esta noche, pero es mi anhelo que cada persona aquí pueda decirte a ti, Señor, sí, yo te sigo, sí, yo creo que tengo una segunda oportunidad, sí, yo creo que tú eres mi esperanza, y sí, yo creo que tú eres mi rescate. Entonces, Señor, nos ponemos ahora en tus manos y pedimos que a través de esta palabra, a través de tu Espíritu Santo,
podamos encontrar esperanza entre el fracaso, sabiendo que ese no es el final, sino que ahora podemos seguir y caminar con calma en tu presencia. Esto lo pedimos ahora y te damos gracias en Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan una feliz noche y les invito a que disfruten del refrigerio de hoy. Hasta la próxima. Bendiciones.